fenómeno Virgen de Suyapa, que es luz para alumbrar a las naciones. La clave es luz. ¿Por qué Cristo se define como la luz en el Evangelio? En Juan 8:11, yo soy la luz del mundo. Una luz lleva a los pastores al pesebre. El elemento luz es toral. De María es la candela que porta la luz. De ahí viene la palabra candelaria. Y se celebraba en una fiesta que es universal, la presentación del Señor. Por eso ustedes notarán que los indígenas, la gente de tierra adentro, no viene para el 3 de febrero, viene para el 2 de febrero, porque en la conciencia de ellos la celebración seguía siendo la de la fiesta de la Candelaria. Cuando en 1925 el obispo primero de Tegucigalpa, un alemán, Monseñor Agustín Hombach, pidió un día diferente, Roma es práctica, dio el 3, ¿verdad? Y se inmortalizó el 3, pero la memoria indígena es el 2. Fue la Conferencia Episcopal de Honduras, para no hacer coincidir las dos celebraciones, que hizo la solicitud al Papa Pío XII para que se trasladara la fiesta propiamente al 3 de febrero. Y fue el Papa Pío XII el que también hizo la declaratoria a solicitud de la Conferencia Episcopal de Honduras de María de Suyapa como patrona de Honduras. Lo cierto es que ellos quieren vivir como la espiritualidad, más que espiritualidad, la vivencia que tuvo Alejandro y Lorenzo Colindres. En este sentido, conseguíamos carpas con el ejército para que pernoctaran y descansaran con seguridad, pero ellos prefieren estar a la intemperie, o hacen su propia tiendita, como tratando de vivir aquel momento que vivió Alejandro y Lorenzo. El momento en el que se encuentra la imagen, porque hay que recordar que no se trata de una aparición, se trata de un hallazgo, fue exactamente a inicios de febrero de 1747. Y la gente lo asoció inmediatamente con la celebración de la Candelaria, es decir, con la fiesta de la presentación del Niño Jesús, que ocurre lógicamente 40 días después de la Navidad, es decir, exactamente un 2 de febrero. Y originalmente lo que ocurrió es que Alejandro Colindres, al devolver la imagen a su esposa, que fue ella quien realmente la encontró, o sea, si hacemos el recuento completo, realmente la primera que encontró la imagencita fue la esposa de don Alejandro Colindres, porque resulta ser que él, si seguimos la tradición de lo que nos cuenta don Juan Bautista Valladares en su libro sobre la Virgen de Suyapa, realmente lo que ocurrió es que él guardó aquel pedacito de madera, que en aquel momento él pensó que era una piedra, lo metió en su morral, y en la mañana siguiente, con la curiosidad propia de las mujeres, pues su esposa sacó las cosas que llevaba en el morral y fue ella realmente la que encontró por primera vez la imagencita, que se supone que era una de esas imágenes que utilizaban los soldados españoles cuando se trasladaban. Y entonces, como devociones propias, se las ponían junto a su mochila y las andaban y las llevaban de arriba para abajo. Lo extraño, hay que decirlo, es que propiamente en el Tizatillo donde apareció, o donde, perdón, se encontró la imagen, no era un lugar de paso para soldados, no era un lugar de paso para nadie. Ahí habían unas propiedades, unas fincas con cultivos sobre todo de flores, de maíz, y entonces no era propiamente que era un camino real, digamos, no era un camino que conectaba dos centros poblacionales grandes, para nada. Sencillamente, como les digo, eran caminos, ni siquiera iban a ser caminos de herradura, sino senderos, pequeñas veredas, y entonces lo extraño es suponer por qué esa imagen quedó tirada ahí a lo largo del camino cuando no hay razón como para que por ahí pasase tantísima gente.
El milagro lo hace el Señor. El Caná de Galilea se prolonga en Suyapa. Por eso me gusta la expresión que tiene en el cementerio: tierra de fe, de devoción y de milagros. Bien ubicadas las tres palabras. Sin duda que, reitero, el único mediador entre Dios y los hombres es Cristo, entendida la mediación como redención. Pero la mediación como intercesión la ejerce cada ser humano que dobla rodillas ante Dios, como lo hizo Abraham cuando intercede por Sodoma y Gomorra, como lo hicieron los apóstoles cuando lo llevaron a un paralítico, lo metieron por el techo para que cayera a los pies de Jesús, como intercedieron para que curara a la suegra de Pedro. Hay bárbaros que dicen que por eso Pedro traicionó a Jesús, porque le curó la suegra, pero no es cierto. En fin, intercedemos. María intercede en Caná, y el Caná de Galilea se prolonga allá en Suyapa. Y el rostro de la madre es el rostro materno del mismo Dios, y en la que sigue, como toda mamá, escuchando el clamor de sus hijos. Yo creo que esa devoción es arraigada y nadie la va a quitar. Luego, como ocurre en todas las casas nuestras en Honduras, lo que hay en una casa propia de un católico es un pequeño altar. Entonces a la imagencita la colocaron ahí en el altar de la familia y le empezaron a encender velas y le empezaron a orar, le empezaron a rezar, le empezaron a encomendar cosas ahí en la pequeña aldea de Suyapa, que era realmente un caserío, no llegaba ni siquiera a ser propiamente una aldea. La devoción realmente se fue extendiendo a partir ya de finales del siglo XVIII y sobre todo ya en el siglo XIX, cuando algunas personas empezaron a pagar promesas. Es decir, la familia Zelaya, por ejemplo, se cuenta que don José de Zelaya, que sufrió una enfermedad, se supone que era algún tipo de piedra de cálculos que tenía renales, y entonces los encomendó a la Virgen, y pues la Virgen le hizo el milagro, como se diría en el lenguaje popular, y de ahí vino efectivamente que se donasen los primeros terrenos donde se hizo la pequeña ermita que queda justamente en el lugar donde está hoy la ermita de Nuestra Señora de Suyapa. Se construyó primero, según los reportes que tenemos, un pequeño espacio bastante chiquitito con donde había un pequeño altar. Ya posteriormente aquella ermita se fue ampliando los terrenos, se construyó una casa cural al margen derecho, viendo el templo de frente, se fueron construyendo una especie de campanarios, todo eso sobre todo motivado a finales del siglo XIX por el lirio de Honduras, que es el único que está propiamente enterrado ahí, por Monseñor Ernesto Fiallos, que fue el gran devoto de Nuestra Señora de Suyapa. A él le debemos propiamente que en Honduras se tenga una devoción tan grande a Santa María de Suyapa, porque él, tegucigalpense, propiamente de la capital, pues fue el gran impulsor. Él siempre motivaba las peregrinaciones a Suyapa para el 2 de febrero. Y fue él el que quiso poner el seminario justamente cerca de la ermita de Nuestra Señora de Suyapa, para que los seminaristas, era su pensamiento, justamente en sus cartas lo dice, los seminaristas fueran educados como Juan Evangelista a los pies de la Virgen, que fueran ellos educados como el discípulo amado. Estoy citando propiamente sus palabras.
recordando que los indígenas vienen por Candelaria. Entonces hacíamos la procesión de luces, muy simpática, y la van mejorando poco a poco. Como les decía, aprendimos haciendo, porque no teníamos un archivo, un récord que recogiera lo que hacía y no se hacía. Entonces fue difícil los 2 primeros años, primer año muy difícil, segundo ya poco más tranquilo, y así poco a poco fuimos complementándoles esa manera de manifestar la fe, porque algunos medios se preguntan eso. ¿Quién puede entrar en el fuero interno de un peregrino que camina de rodillas por gratitud? Déjelo. Cada pueblo manifiesta su fe a su manera. Ya no estamos ofreciendo como en el Antiguo Testamento, quemando vacas o quemando cabros o palomas en el templo. Estamos quemando incienso. No ofrecemos tórtolas ni pichones en el templo. La gente ofrece un ramo de flores. Son expresiones de fe que son externas, que no las podemos exterminar tampoco. Yo creo que en un país donde hay libertad de conciencia, libertad de culto, tenemos que respetar la forma en que un pueblo manifiesta su fe. La primera feria fue bastante dura para mí porque aprendimos haciendo, solo con 4 seminaristas del mayor, fue difícil. Pero poco a poco, al siguiente año apareció gente que quería servir, los que llamamos servidores, que andan con, ahora es otra generación nueva, que andan con chalecos del color litúrgico, que los distingue. Esos fueron grandes protagonistas que logramos disciplinar. Lo de la serenata, que comenzó en 92, en vivo, creyeron que iba a ser una serenata de pueblo los periodistas y se impresionaron al siguiente día. Vino Paco Medina, el cantautor de la que es más clásica, Virgen de Suyapa, patrona de Honduras, ¿verdad? Todo en vivo y fue una cosa impresionante. Virgen de Suyapa, oh reina de Honduras, la nación entera te aclama de hinojo y devota implora las santas ternuras, la dulce e infinita piedad de tus ojos, y que aparte siempre los crueles abrojos, que sean la dicha y que canten todos su felicidad. Esa doña no para. O sea, ese es el único caso que yo conozco histórico, fuera de efectivamente se traslada la imagen de la Virgen de Fátima, por ejemplo, que ha visitado varios lugares, pero la imagen de la Virgen de Fátima es una imagen hecha a partir de las apariciones. Es como la imagen de Nuestra Señora de Lourdes, o sea, todas esas, claro, nunca se ha movido de la gruta, la que se construye y que está colocada ahí, pero ustedes no van a ver a la Virgen de Guadalupe peregrinando. O sea, peregrinan réplicas de ella en todo México y en todos lados, aquí mismo en esta casa hay varias. Entonces, pero la imagen como tal no. De hecho, se ha quedado ahí en Tepeyac y de ahí no se ha movido, exceptuando durante la época de los cristeros, que hubo necesidad de esconderla y se metió debajo de un colchón a la pobre durante un par de años. Pero de ahí nada. Pero en el caso de Nuestra Señora de Suyapa, ya les digo, esa doña no para. O sea, históricamente se ha movido. Pero creo que ha visitado todas las parroquias de Tegucigalpa, prácticamente todas las diócesis de Honduras las ha visitado también pues a sus hijos, y tengo que decir que se fue de mojada y volvió de mojada,
porque a mí me tocó, gracias a Dios, la gracia de, junto con el entonces diácono Carlomagno Núñez, nos encargó el señor cardenal llevarla a Nueva Orleans y a Houston, primero a Houston y luego a Nueva Orleans. Y esta Virgencita de Suyapa, tan chiquita y milagrosa, enviada de Dios, fue hallada en un camino en las horas de la noche por un hombre labrador. Lo más sencillo, lo más humilde, porque en lo humilde y en lo pequeño se revela la grandeza de Dios. Ninguno de nosotros puede decir es que yo soy muy poquita cosa, yo soy muy pequeño, yo soy muy humilde. Ahí está Dios en cada una de sus criaturas, como María, si lo recibimos en nuestro corazón. Esta Madre del Cielo nos debe enseñar especialmente, mis queridas hermanas y hermanos, que todos tenemos una misión en nuestra vida. La Virgen vino como misionera aquí a la comunidad de Houston, no solo para los hondureños, pero también para ellos. Queridas hermanas y hermanos hondureños, es duro dejar la propia patria, es duro vivir en otro lugar distinto de la tierra que nos vio nacer. Es cierto que en este gran país tienen muchas oportunidades, pero no pierdan la riqueza de su fe. Nada nos serviría, todo lo material, si nos quedamos sin aquellos valores que dan sentido a nuestra vida, los valores de la familia, los valores de nuestra fe, los valores que se deben inculcar a los niños y a los jóvenes. Y sobre todo, yo quisiera, concluyendo esta peregrinación de la Santísima Virgen, pedirles que luchen por la unidad. Y en el avión en el que fuimos, nos bajaron a nosotros, nos registraron a nosotros, a ella nunca la voltearon a ver. O sea, ella entró de mojada igual que sus hijos y salió sin que la registraran. Las dos ocasiones, esos 2 fines de semana, la Virgen llegó en el primer fin de semana, la llevamos dentro de una caja que de hecho yo se la quité inmediatamente, y el padre Ovidio es testigo del asunto, me dijo, no, ¿cómo la vamos a llevar enjaulada? Y entonces ya el segundo viaje, ya iba ella sentadita en un asiento y amarradita, ya el camarín evidentemente. Y tampoco nos registraron, o sea, nos bajaron a nosotros, nos pidieron pasaportes, toda la cosa. En Estados Unidos hicimos migración como cualquiera, pero no revisaron el avión. Y entonces cuando ya llegaron los carros de los cónsules, que eran los que estaban ahí, tanto en Nueva Orleans como en Houston, pues sencillamente la bajamos del avión, la subimos a un carro y se acabó.
5 años, a 6 años. Yo cuando llegué de aquí de vender, yo miré a mi mamá arrojando sangre. Y entonces no, le digo yo a mis familiares, llevémosla al hospital. Pero en ese tiempo había ¿cómo se llama? Una epidemia de dengue hemorrágico. Pues yo pensé de que era dengue hemorrágico porque ella estaba arrojando sangre. Ella padece de azúcar y de la presión. Y entonces dije yo, ay Dios mío, se me va a morir mi mamá. Entonces yo la llevé al hospital, yo le dije a mis familiares que la lleváramos al hospital. Cuando la llevamos al hospital, mire, le hicieron toda clase de exámenes y entonces no le salía dengue hemorrágico, no le salía nada, para absolutamente nada. Entonces yo no sé de dónde salió una doctora y como supuestamente estaban esperando que le saliera algo ahí, ella estaba sentadita y la doctora salió de repente y le dijo, esta señora se está muriendo, métanmela aquí a emergencia, le dije. Entonces la metieron ahí y ahí quedó prácticamente en coma. De milagros, tengo en mi mente una niña hidrocefálica. La mamá le pidió a Dios que le hiciera el milagro. La tuvimos en la casa, son de Ocotepeque. Lleva el nombre de Suyapa. Me imagino una joven ya de 23 años, tenía 4 cuando yo la conocí y estaba curada de hidrocefalia. Y el milagro lo hace el Señor. El Caná de Galilea se prolonga en Suyapa. Por eso me gusta la expresión que tiene en el cementerio: tierra de fe, de devoción y de milagros. Casi a los 11 días, mi mamá tenía dos pacientes más. Ahí eran 3 pacientes los que habían en esa sala. Pero había una paciente de que le habían cortado la pierna. Entonces, ¿se imagina usted cómo no será un dolor en esa pierna habérsela cortado? Ella, me imagino que esa señora sentía aquel gran dolor porque ella gritaba y aquel hospital estaba en silencio, pero ella gritaba, solo los gritos de ella se le oían. Y estaba al par de mi mamá. Entonces vengo yo y lo que hice fue ponerme a orar. Bueno, apagamos las luces y todo, ¿va? Y lo que hice fue ponerme a orar y a pedirle a la Virgencita, ay Virgencita de Suyapa, intercede ante Jesús por esta señora que tiene este gran dolor. Intercede, por favor, y por todos los que estamos enfermos aquí, los que están enfermos, las personas que están enfermas aquí, incluyendo a mi mamá, le decía yo orando. Cuando en eso, como eran como la 1 de la mañana, yo sentí un aire y sentí que se abrió la puerta. Entonces yo pensé que era la enfermera que iba a poner algún medicamento a alguno de ellos o a la señora que estaba con el dolor de la pierna. Entonces cuando en eso, de ahí todo se quedó en silencio. Entonces, bueno, yo terminé de orar y la señora se calmó. La señora se calmó como con la mano, como que alguien fue y le puso algo y se calmó. Se durmió la señora. Cuando en eso yo prendí la luz y yo les dije a mis vecinas que estaban cuidando a sus mamás ahí, ¿qué pasó? Que le vinieron a poner medicamento a la señora que estaba con dolor. Aquí nadie ha venido, dice. Y la señora, ¿cómo se calmó? No sé, no sabemos, me dijo. No sabemos. Entonces vengo yo y le digo yo, pero es que yo sentí que alguien abrió la puerta. No, mamita, me dice, aquí no hay nadie, me dice, nadie entró, me dijo. De veras, le digo. Entonces, bueno, entonces pasó aquello, ¿va? Allá como a las 5 de la mañana, yo miré, yo oí y me dijo mi mamá, hija, me dice, ¿dónde estoy? Ella abrió los ojos y me dijo, hija, ¿dónde estoy? Me dijo. Le digo, está en el hospital, mamá. Como en ese tiempo, la esposa de Pepe Lobo había arreglado el hospital, ella pensó que estaba en una clínica privada. Y le digo, mamá, no, está en el hospital escuela, le digo yo. Entonces, ¿y qué me pasó? No sé qué le pasó, le digo yo, ni sabemos, ni nadie les ha dicho nada, le digo yo. De veras, dice, aquí estoy, sí, aquí está, le digo yo. Entonces, ahí prácticamente ella intercedió ante esa señora y ante mi mamá.
En el año 1954, Monseñor José de la Cruz Turcios y Barahona, tercer arzobispo de Tegucigalpa, comenzó este proceso de la construcción de un templo que pronto la misma conferencia episcopal adoptó como santuario nacional en honor de Nuestra Señora de Suyapa. Pero el gran ideólogo, si lo quieren así, de esta devoción y el primero que pensó en que se hiciera un gran santuario comparado con el de Luján en Argentina o bien con el de Fátima en Portugal, fue él el que estuvo detrás de eso. Él, muy amigo de Monseñor Hombach, el segundo arzobispo de Tegucigalpa, pues envolvió a Monseñor Hombach, Agustín Hombach, dentro de esta devoción, y también fue entonces Monseñor Hombach el que luego llevará adelante la idea. Claro, Monseñor Hombach fue un gran constructor, construyó lo que hoy en día es pues lo que era el Seminario Mayor San José, hoy la sede de las maestrías de la Universidad Católica, construyó lo que hoy en día es la Casa Cural de la Iglesia Catedral Metropolitana, que en aquel entonces él era arzobispado. Y entonces él ya tenía, lamentablemente pues lo mataron, hay que decirlo, lo envenenaron, y cuando él murió en 1933, él ya había proyectado, él tenía la idea de llevar adelante la construcción de un santuario grande. Simpático es no que una cosa es que inaugurar la construcción propiamente, colocar la primera piedra, lo más importante fue poner la última teja, y eso ya fue hace muy poco tiempo, porque eso ya le tocó justamente al cardenal Rodríguez, que fue el que concluyó la construcción de la Basílica Menor de Nuestra Señora de Suyapa. Donde se guardan los vehículos, encontramos la primera piedra que puso el arzobispo Turcios y Barahona, y también hay una placa conmemorativa donde se concluyen los trabajos de dicho templo, que más tarde sería Basílica Menor Nuestra Señora de Suyapa. En virtud de las facultades peculiares concedidas por Sumo Pontífice Francisco, dota con mucho agrado del título y dignidad de Basílica Menor, con todos los derechos y las concesiones litúrgicas que le corresponden en derecho a la Iglesia del Santuario dedicado a Dios en honor de la bienaventurada Virgen María, Nuestra Señora de Suyapa, en la ciudad de Tegucigalpa, en el territorio de la misma arquidiócesis, observándose cuanto se haya de observar según el decreto del título Basílica Menor, publicado el día 9 del mes de noviembre del año 1989. Y ese amor que nos tiene está hecho concreto hoy en esta casa de Dios, casa del Rey, basílica. De ahí viene precisamente este título, en la lengua griega, Basileus es el rey, oikos es casa. En la religiosidad popular
y en el sentir de la gente, desde el comienzo se le llamó basílica. E incluso los indicadores al Santuario Nacional de Nuestra Señora de Suyapa ya decían basílica. En el sentir popular todo el mundo la conocía como la Basílica de Suyapa sin tener ese título. Es así como surge la petición a la Santa Sede que oficializara el título de Basílica Menor al Santuario Nacional de Nuestra Señora de Suyapa. Y se comenzaron los preparativos con la anuencia del señor arzobispo de Tegucigalpa, el cardenal Óscar Andrés, que solicitó el beneplácito a la conferencia episcopal. La conferencia episcopal dio el nihil ilostat, es decir, que nada se opone a que el Santuario Nacional Nuestra Señora de Suyapa fuera declarado basílica. Aquí hay que recordar, insisto, la figura de los párrocos que han pasado por ahí, porque a ellos se les debe todo lo que hoy en día propiamente tenemos alrededor del santuario, y es la presencia también de los párrocos lo que ha provocado una devoción que sobre todo estaba muy arraigada en el corazón de la gente más sencilla. Tenemos que ser pobres protagonistas, en otras palabras. Los pobres que rodearon a Jesús fueron protagonistas, los pastores, María y José, Joaquín y Ana, Juan el Bautista, los Reyes Magos, fueron protagonistas. Y tenemos que ser pobres desde la perspectiva evangélica, pero ricos en la fe, que nos permita ser protagonistas de una historia de salvación que Dios quiere escribir en nuestras vidas, en la vida de su familia, en la vida de su comunidad, teniendo la actitud de ella, María, que escucha, encarna y canta, que escucha la palabra de Dios, que la encarna, hágase en mí según tu palabra, y que canta. Y cada uno puede escribir su propio Magnificat como ella, como lo dice, proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su sierva. Desde ahora me llamarán bienaventuradas las generaciones, porque el poderoso hizo cosas grandes en mí, y no solo en ella, lo puede hacer en cada católico, en cada fiel que sigue esperando y creyendo en la Madre del Señor. Bueno, hay que recordar varias cosas con respecto a la visita de San Juan Pablo II. Desde el inicio de su pontificado, él se caracterizó por continuar algo que había hecho ya Pablo VI, el Beato Pablo VI. Hay que recordar que el Beato Pablo VI fue el primero que salió fuera del continente europeo como papa. O sea, él fue a Asia, fue a África, vino a América, en el 68 estuvo aquí, y Juan Pablo II, que había sido, de hecho, elegido como cardenal por el Beato Pablo VI, entonces se dio cuenta de la necesidad que había de extender estas visitas pastorales. Y entonces nosotros en Centroamérica esperábamos cuándo iba a ser el asunto. Y finalmente se nos anunció, yo lo recuerdo porque era un muchacho de quinto grado en ese entonces, se nos anunció que el Papa vendría en marzo del 83 a América Central y que haría la peregrinación a todos los países de América Central, que no dejaría ni uno tan solo.
Y lógico, cuando nos enteramos de que llegó a Costa Rica, todos seguíamos, así como se siguen las transmisiones de fútbol, ¿verdad? Todos estábamos pendientes de la pantalla. Nos dolió muchísimo la visita el día anterior a Nicaragua, porque allá fue muy maltratado el Papa. No pudo terminar la misa por la reacción de los sandinistas radicales que habían en ese entonces. Y entonces nos propusimos todos, efectivamente, que la venida del Papa a Honduras fuese una verdadera fiesta y que él pudiese disfrutar. Mire, lo más cerca que yo lo miré solo fue que él pasó por la calle y como no estaba cercada la basílica, sino que estaba de tierra, pues no tenía ese cerco, no tenía nada, entonces lo más cerquita, tal vez unos 6 metros, porque era tanta la gente y unos hipotes no le daban pasada a los adultos ni nada, sí. Marcó el momento histórico porque era un momento en que la Unión Soviética, en aquel momento, Estados Unidos, ponían las armas y nosotros los muertos. Vino como para apaciguar un poco, vino con el título Peregrino de la Paz. Incluso yo era sacerdote recién ordenado, tenía 6 meses de ordenado. Hicimos el papel de diácono con Roberto Páez, también era sacerdote, por decirle la escasez que teníamos de vocaciones en aquel momento. Fue una presencia como una fuerza de gravedad que atrajo a muchos a la vocación. Es interesante, el referente es Cristo, pero el que encarna los valores del Evangelio se torna como una fuerza de gravedad, como lo ha sido Madre Teresa de Calcuta también. Entonces, fue una presencia que vino a calmar los ánimos de guerra. Al estar frente a él era impresionante, es una persona que impacta. Claro, un poco la fiesta lo arruinó el ambiente en el que estábamos viviendo, porque era la época de la doctrina de seguridad del Estado, y entonces el jefe de las Fuerzas Armadas, don Gustavo Álvarez Martínez, se le ocurrió que había un atentado en contra del Papa y lo fue a meter allá por la travesía en un tierrero y nos dejó esperándolo allá, en donde hoy en día es el Boulevard Juan Pablo II, que hay que decirlo, el Papa nunca pasó por ahí. O sea, el día que él iba a pasar, justo ese 8 de marzo del 83, pues ese día iba a pasar ahí y al momento de pasar, el Boulevard ese iba a cambiar de nombre y se iba a llamar Juan Pablo II, pero nunca pasó por ahí. A los sacerdotes, religiosos, religiosas, seminaristas y laicos de esta amada nación, Virgen pobre e insencilla, Madre amable y bondadosa, tú que eres motivo de esperanza y de consuelo, ven con nosotros a caminar, ven con nosotros a caminar. Si estamos hablando del 83, la vuelta a la democracia en Honduras propiamente había ocurrido con la elección de la Asamblea Nacional Constituyente en el 81. Y entonces, por lo tanto, eran épocas increíblemente difíciles. Es la década perdida, es la década justamente de los desaparecidos. Y entonces todas estas cosas estaban detrás. Y la figura de Juan Pablo II, que viene y que proclama con toda claridad la necesidad del respeto a la dignidad de la persona humana y la necesidad del respeto a las mujeres, porque desde el santuario de Suyapa lo dijo en ese momento. Era para nosotros escuchar verdaderamente palabras que nos impulsaran. Y hay que decirlo también, la visita de Juan Pablo II a Honduras en general provocó un surgimiento de vocaciones increíble. Había alguna medida de seguridad, pero no éramos tan duchos, digamos, en ese arte frente a los expertos que eran los criminales que se la robaron. Porque hay que decirlo que fue más un mensaje político. Todo el mundo piensa que se trataba del robo del Resplandor, que era de piedras preciosas y de oro y de platería y todo, pero realmente ya podemos empezar a hablar de estas cosas, porque en Honduras tenemos que tener el valor de decirlo. Detrás de todo esto había efectivamente un contenido de orden político. La Iglesia, y sobre todo la figura de Monseñor Héctor Enrique Santos, pues era cuestionada por sus palabras frente a la defensa de aquellos que hacían violencia en Honduras.
y que querían ejercer un clima un poquito de terror. Y entonces, como para callarlo, hicieron desaparecer la imagen de la Virgen de Suyapa y la regresaron, ¿ya? Y más adelante regresarán algunas. Lamentablemente el resplandor ese precioso que conoció San Juan Pablo II, ese sí no lo devolvieron, ese se lo robaron y bueno, allá que la conciencia de los que bien saben que están detrás, porque hay algunos que lamentablemente, hay que decirlo, están vivos. Entonces, pues ellos que le respondan a Dios. La imagen de Nuestra Señora de Suyapa mide exactamente esto. Es eso lo que mide, porque yo la he tenido aquí como una hostia y entonces puedo decir, doy fe que este es el tamaño. Son apenas 6 centímetros, incluso menos de 6 centímetros. Es súper pequeñita. Ahora bien, el tema es el siguiente. Le decimos la morenita porque la gente la miraba tiznada. Es decir, piensen en todo lo que se hacía en la casa donde estuvo durante tanto tiempo, o antes de que se le construyera camarín, se le pusiera vidrio y todo eso, la imagen estaba expuesta. Y entonces, por lo tanto, la gente llegaba, le encendía una candela y todo eso la tiznaba. Y entonces todo el mundo pensaba que era morenita, que era de color negro, cuando no lo era. Cuando finalmente ya a inicios de hecho para la visita de Juan Pablo II, se le limpió. O sea, hubo una señora muy benemérita que se ocupó justamente, ella también se ocupaba de vestirla y de cuidarla, me acuerdo en tiempos del padre Ovidio, todavía ella se encargaba de esto. Pues ella se encargó de limpiarla y ahí nos dimos cuenta que su color es indígena más bien. Y de hecho, voy un poquito más lejos, realmente es mestiza. Realmente es la combinación entre, igual que la Virgen de Guadalupe, que no es negra, que no es india y que no es blanca. Realmente es mestiza. Es la unión entre blanco e indio. Es lo que evangélicamente podemos ver. Lo decía en otros programas, es pequeña para hacer sentir al pueblo hondureño que hay que ser pequeño ante los ojos humanos para ser grande ante los ojos de Dios, con sus manitas juntas para invitarnos a la piedad. Hay que doblar rodillas ante Dios para estar de pie ante tantos desafíos que nos presenta la vida. Esa es como la imagen por sí misma evangeliza. Si le quitamos el ropaje que le hemos puesto y la tuviésemos como es de 6,5 centímetros, sencilla, eso habla al corazón. La Virgen de Suyapa para mí es la madre, es la que sigue guiando mi caminar en la búsqueda y en el seguimiento del Señor Jesús. Yo recibí esta gracia de ser rector de este lugar y creo que la misericordia de Dios ha sido más grande conmigo, ya que ella está conmigo todos los días de mi vida y me sigue indicando lo que tengo que hacer. Santa María de Suyapa para mí es centro de mi vida y camino que me indica el fin último, que es vivir con Dios, estar en la casa con Dios y por supuesto con ella gozar de su eterna compañía.